Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Juan el Bautista solo era el dedo que apuntaba hacia Cristo. El mismo Juan indicaría: «Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Yo solo soy la voz que clama en el desierto: preparen el camino al Señor». Y a todos aquellos que se arrepentían de sus pecados, Juan los bautizaba con un bautismo que era señal de penitencia, indicando que después de él vendría aquel que los bautizaría en el Espíritu Santo. Juan indicará a sus discípulos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es precisamente aquel que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Con estas palabras y actitudes estará invitando a sus mismos discípulos a ir tras de Jesús, que es el único que conducirá a la humanidad entera a la plena unión con Dios. Seguir a Jesús después de reconocer nuestros pecados, de arrepentirnos, que esto nos lleve a pedir perdón a Dios y a quienes hayamos ofendido, nos ha de llevar también a descubrir en Jesús al Maestro que nos enseña con sus palabras, pero sobre todo con su ejemplo, el camino que nos hace identificarnos con Él para convertirnos en signos vivos del amor de Dios para nuestros hermanos. Ser discípulos de Jesús nos hace exclamar como Samuel: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y quien es siervo es fiel a lo que se le pide de parte de Dios. Solo entonces la palabra de Dios será meditada profundamente en el corazón para ponerla en práctica y vivir así a la altura de quien no solo se dirá Hijo de Dios, sino que se manifestará como tal por medio de sus obras. En Cristo, Dios se ha hecho uno de nosotros. Por medio de Él, Dios nos habla y nos ama, de forma que nosotros podemos captar y entender el lenguaje divino. Más todavía, en Cristo y por Cristo, Dios nos ha hecho partícipes de su misma vida y de su mismo Espíritu, de tal forma que en verdad somos templo del Espíritu Santo, que hemos recibido de Dios y que habita en nosotros.
En Cristo Dios se acercó a toda la humanidad. Esto se simboliza en la confesión de un extranjero, de un centurión romano, después de la muerte de Cristo, que decía: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Reconocer a Jesús como Dios y aceptarlo en nuestra vida por la fe nos ha de llevar a convertirnos en signos del amor misericordioso de Dios para todos los pueblos. Quien cree en Él no puede continuar dominado por el pecado. Es el Espíritu Santo quien conducirá la vida del creyente para que no solo proclame el Evangelio con los labios, sino para que con sus obras y con su vida misma se convierta en un signo creíble del Señor para sus hermanos. Así alcanzamos a entender dónde vive el Señor. Él vive en nosotros. Estar con Él nos hará también contemplarlo cercano a los pecadores para salvarlos, cercano a los pobres para socorrerlos, cercano a los que sufren para consolarlos, cercano a los que han sido atrapados por el mal para liberarlos de sus esclavitudes. Quedarnos con Él significará ser nuestra su misión y su estilo de vida. Aquel que esté con Él no puede inventarse una religión cómoda o a la medida de la vista míope de sus pensamientos. Estar con Cristo y seguirlo reporta todo un compromiso de escuchar la palabra del Señor y vivirla con amor cada momento. Y será, al mismo tiempo, un dejarse conducir por el Espíritu, para que por medio de la comunidad de creyentes, Dios continúe realizando su obra de salvación en favor de todos los pueblos.